Muy bien, nos vamos al Ecuador. El presidente Rafael Correa puso hoy fin a uno de sus grandes planes, frenar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. A cambio, el mandatario pidió contribuciones internacionales que no se concretaron. Era una de sus principales promesas, pero Correa no la cumplirá. A pesar de las protestas de activistas y de los pueblos indígenas, el mandatario de Ecuador acaba de firmar el decreto para explotar el Parque Nacional Yasuní, un lugar donde se concentra la mayor biodiversidad del mundo, pero que está asentado sobre los mayores yacimientos de crudo del Ecuador, un jugoso botín que se empezará a extraer. Tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. Hace 6 años el mandatario había lanzado el proyecto ambiental Yasuní ITT, el cual pretendía dejar bajo tierra el petróleo con la finalidad de preservar la flora y fauna del lugar. En compensación por la no explotación de unos 846 millones de barriles de petróleo, Correa pretendía recaudar una significativa contribución económica internacional, que finalmente no resultó. Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní ITT y con ello poner fin a la iniciativa. El mandatario reconoció que la iniciativa coincidió con la peor crisis económica en el mundo. Pienso que la iniciativa se adelantó a los tiempos y no pudo o no quiso ser comprendida por los responsables del cambio climático. También hemos tenido mala fortuna, ya que el lanzamiento de la iniciativa coincidió con la peor crisis económica global de los últimos 80 años. Pero que nadie se engañe. El factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la lógica del poder. Recordemos que un 30% de los ingresos de Ecuador, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, provienen de la extracción del crudo. Con esta medida, el país recaudará un promedio de 18.292 millones de dólares. La decisión del gobierno ecuatoriano en torno del proyecto Yasuní ITT ha generado una intensa discusión en Ecuador. Cientos de personas se concentraron a las afueras del Palacio del Gobierno en Quito para expresar su desacuerdo. El Parque Nacional Yasuní abarca 982.000 hectáreas en plena selva amazónica y se encuentra a 300 kilómetros al este de Quito. Es el área protegida más grande del Ecuador continental y ha sido declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Posee la mayor biodiversidad del mundo según los científicos del lugar. Es el lugar de la comunidad indígena Waorani. Muy bien, lamentablemente se ha tenido que suspender este proyecto, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con estas personas? Con la biodiversidad, si se va a empezar a explotar el crudo. Claro, lo que dice Correa es que en realidad van a explotar solamente en el 1% de lo que es la reserva, ¿no? En realidad, esto es un problema que no solamente enfrenta Ecuador, sino también lo enfrenta Evo Morales con la reserva del Tibnis en Bolivia, ¿no? Entonces es curioso porque son regímenes que de alguna manera se precian de preservar las culturas ancestrales, el medio ambiente, y al final terminan entrando con este tipo de problemas donde prima finalmente lo económico. Esto no es una sorpresa, ¿no? Entiendo que por parte de Alemania hubo efectivamente un interés en participar, que al final no se dio, me parece, por digamos que no se presentaron los proyectos indispensables para que Alemania pudiera considerar que la cosa era seria, ¿no? Y eso propició de alguna manera el fracaso, ¿no? Puede ser efectivamente, como dice Correa, que también hay un tema de crisis, ¿no? Pero por otro lado, Correa debe estar también, por otro lado, sabiendo que la economía ecuatoriana depende mucho del petróleo.
él está en un momento en que no está viendo suficiente exploración, nueva exploración petrolera, y está preocupado por lo que vaya a pasar después, porque no va a haber suficiente producción. Entonces, mejor apostar digamos que él dice es una decisión muy difícil, pero digamos, si uno pone eso con otro tipo de discurso y otras acciones de su gobierno, me imagino que tampoco debe estar tan descontento de poder contar con esa producción ahora, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a Bolivia y les contamos la historia de un hombre nacido en 1890 y que todavía conserva toda la fuerza y vigor. Sería la persona más longeva del mundo. Carmelo Flores Laura cumplió 123 años en julio, según el Registro Civil de La Paz. Tiene exactamente 123 años de edad, pero el alma de un hombre mucho menor. Carmelo Flores Laura es un agricultor indígena que nació en 1980 en la región de Frasquia, en Bolivia, y sorprende ahora al mundo con sus ganas de vivir y su vitalidad. Este hombre es un indígena aymara y sería el más viejo del mundo. Una delegación del gobierno boliviano fue hasta la comunidad donde vive junto a su familia y su ganado, en la provincia de Omasuyos, en donde nació, para certificar la documentación que acrediten su edad. El español de 112 años, Salustiano Sánchez Blázquez, era considerado hasta julio el hombre más anciano del mundo. Él había sucedido al japonés Hiroemon Kimura, el que había sido considerado el hombre más viejo hasta que murió a los 116 años de edad, el pasado mes de julio. Ahora la Gobernación de La Paz se ha propuesto lograr que se reconozca internacionalmente la longevidad de Flores, así que lo más probable es que en unos meses lo veamos en los libros de los récords Guinness. Muy bien, ese es un hombre pues que está viviendo 3 siglos, ¿no? Relativamente, pero uno se puede preguntar, Francisco, ¿cuál es el secreto, ¿no? de la longevidad con ese señor? Porque se decía, por ejemplo, que en Europa, por la dieta mediterránea y la buena calidad de vida, pues la gente llegaba pues fácilmente a los 90, 100 años, pero vemos este hombre, un indígena, que está ya con 123 años, según los registros de su país. ¿Tú qué piensas? Bueno, este es un caso, en todo caso, aislado en Bolivia, pero hay zonas en el mundo que presentan, digamos, una concentración de longevos, ¿no? Entiendo que en Ecuador hay una zona, y después en Japón también una isla, me parece, donde hay una gran cantidad de longevos. Aparentemente hay zonas donde será pues la tierra, algo produce que digamos, la gente viva más, ¿no? Acá, como digo, en todo caso es una cosa aislada, porque no se ha dicho por lo menos que donde vive él también se presente el mismo cuadro, ¿no? Pero hay zonas así. Ahora, ¿cuál es el secreto? Habría que preguntárselo, ¿no? Él dice que consume coca, que es la coca y la quinoa, que lo ha mantenido así, aparentemente. Bueno. Una buena propaganda para Evo Morales, que quiere el mayor consumo de coca. Muy bien, nosotros nos vamos con otras noticias. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos violó las normas de privacidad en más de 2.000 ocasiones desde el 2008, según el diario estadounidense The Washington Post, que hace referencia a los documentos del Departamento de Auditoría Interna filtrados por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden. El diario también señala que la mayoría de las infracciones se refieren a la vigilancia no autorizada tanto de ciudadanos estadounidenses como de servicios de inteligencia extranjeros, 2 ámbitos que están restringidos por la ley y por una orden ejecutiva. Según la información, estas infracciones van desde las violaciones legales significativas a errores tipográficos que tuvieron como consecuencia la interceptación no intencionada de correos y de llamadas telefónicas. Muy bien, esa es una nueva filtración, ¿no? De una auditoría interna, ¿no? que obtiene Edward Snowden, cuyo tema ya debe estar viendo, creo que es la próxima semana o en 15 días, el juicio contra este... bueno, él está refugiado en Rusia, así que juicio por ahora no se puede, los norteamericanos no pueden hacer gran cosa contra él, ¿no? Dicho ese paso, eso es lo que ha generado que se haya cancelado la cumbre que iba a haber entre Putin y Obama en Rusia,
y ha generado una tensión entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Sí, y la pregunta que se puede hacer es, ¿qué más puede tener Edward Snowden? Porque está quizás soltando en dosis, ¿no? Claro, él en realidad lo principal del suyo es que él ha digamos, mostrado cómo ha estado trabajando la Agencia de Seguridad norteamericana, de qué manera ha estado trabajando. Es un poco distinto a lo que pasó con William Assange, que lo que hacía era iba soltando la información de estos cables diplomáticos, ¿no? En este caso, lo más importante en el caso de Snowden es cómo actúa, ¿no? Y eso es lo que, digamos, eso es lo que ha irritado particularmente a los norteamericanos. No es lo mismo que lo que pasó con Assange, ¿no? Y bueno, como digo, él está refugiado en Rusia y vamos a ver qué sucede, pues, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? Porque le han dado, en realidad, un asilo provisional, en todo caso, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a China. El gobierno anunció que en los trasplantes ya no se usarán órganos de presos condenados a muerte. Más de la mitad de ese tipo de cirugías se realizan con órganos de presos que deben cumplir con la pena capital. El gobierno de la República Popular China anunció que desde el próximo mes de noviembre se comenzará a eliminar la práctica de usar órganos de prisioneros ejecutados en operaciones de trasplantes de órganos. La medida fue dada a conocer por Wang Yefu, viceministro de Salud y funcionario encargado de los trasplantes de órganos de ese país, mientras las autoridades de salud se encuentran preparando las bases de un sistema nacional que busca fomentar la donación voluntaria. En tanto, en algunos ciudadanos, esto causó rechazo debido a sus creencias culturales que indican que las personas deben ser enterradas o cremadas con sus órganos intactos. Muy bien, vamos a Japón. Al menos 60 heridos ha dejado la explosión en una exhibición de fuegos artificiales, mientras que en Pakistán la policía detuvo a un islamita que se entrincheró en su automóvil junto a su esposa e hijo. En Japón, más de 60 personas resultaron heridas durante una explosión en un festival de fuegos artificiales en la ciudad de Kioto. Las autoridades informaron que una de las hipótesis sería la detonación de un cilindro de gas. Los lesionados fueron trasladados a los hospitales por graves quemaduras, entre ellos un niño. En Pakistán, la policía logró reducir después de 5 horas a un hombre armado que permaneció atrincherado en su vehículo en compañía de su mujer y 2 hijos. Él reclamaba la implementación de la ley islámica en su país. El sujeto, que fue identificado como Sikandar y que sería un militar, se encontraba en estado de ebriedad y llevaba consigo 2 fusiles de asalto, con los cuales atacó a la policía. Muy bien, hacemos una nueva pausa en el programa y vamos a regresar con lo mejor de la jornada del Mundial de Atletismo. Volvemos.